Hay algo que casi nadie habla cuando uno decide ser artista, y es que el perfil de los artistas usualmente es tratar de vivir, pero con mucha atención. Los artistas usualmente pecamos de ser adictos al aplauso, porque claro, hacemos las cosas porque nos gustan, porque nos nacen, porque nos llenan, pero en algún momento del camino eso se convierte en una manera de validar nuestro trabajo. Y el problema sucede cuando es la única manera que encontramos para saber si lo que hicimos vale o no vale la pena. Porque cuando empiezas a medir tu trabajo con cuántos likes tuvo, cuántas reposteadas, cuántas personas lo compartieron o cuántos views, sucede que empiezas a depender de algo externo a ti, algo que no puedes controlar. Y entra mucho la frustración de no entender cómo hacer las cosas, porque luego a lo mejor haces algo que te tarda muchísimo tiempo en editar y en grabar y lo que sea, y lo ven de que 15 gentes, y luego ves un video así todo pedorro y tuvo 300,000 vistas, ¿no? Y en ese momento como que nuestro cerebro se empieza a comparar y a decir, ¿será que soy una caca? ¿Será que no sirvo para esto? Y lo que pasa con esto es que poco a poco empiezas a dudar de tu propio criterio y empiezas a dejar de validar tus cosas, o bueno, empezar a validarlas por medio de la opinión de los demás, ¿no? Como ese output que existe en internet. Y a ver, hay algo que es un poco injusto en el internet, y es que las métricas más visibles son justo esas que no podemos controlar. O sea, tú no controlas el algoritmo, no controlas el timing o la saturación de contenido, ni siquiera el humor del internet ese día. Pero aún así, constantemente nos estamos exigiendo viralidad y números irreales realmente. O sea, irreales porque tú trata de visualizar 15 personas en un cuarto y pues son 15 personas. Pero cuando vimos 15 vistas, pues lo vemos como que casi nadie lo vio. Y es curioso porque es como si un escritor midiera la calidad de sus libros basándose en cuántas personas lo vieron en la librería desde afuera. O sea, no tiene ni mucha relación ni mucho sentido. Y entonces ahí es cuando empieza lo peligroso, porque en lugar de preguntarnos de esto nos sirve, esto nos gusta, esto nos da algún tipo de cosa que nos sirva para algo, empezamos a preguntarnos, ¿esto le va a gustar al algoritmo? ¿Esto le va a gustar a las personas? Y ahí es justo cuando creo que muchos artistas comienzan a perder su voz un poco. Hay una idea con la que yo comulgo mucho sobre el arte, y es que el arte prácticamente es como vomitarse, es una vomitada el arte, porque al igual que cuando vomitas, primero tomas algo externo hacia ti, lo internalizas, lo procesas y lo devuelves a la realidad, pero de manera muy distinta a como entró. Y el papel del artista creo que es sumamente importante dentro de la sociedad, justo por eso, justo porque nosotros somos los encargados de darle voz o de darle forma a las ideas. Y las ideas justo lo que hacen es transformar la misma realidad. Entonces creo que el trabajo del artista es muy 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 importante, aunque no parezca, aunque la gente no lo tome tan en serio. Y lo que sucede con esto es que muchos artistas ven cambios en la realidad mucho antes que todos los demás, porque como son los líderes, pues ven tensiones culturales que a lo mejor la misma sociedad ni siquiera ha descifrado todavía. Y justo el trabajo del artista para mí es aprender a descifrar esas ideas y a mostrárselas a los demás para que tenga sentido. Y bueno, hay algo que personalmente a mí creo que he visto que le pasa a casi todos los artistas o a todos, y es que aprender a escucharla, o sea, nuestra propia voz es extremadamente difícil. Yo creo que es de las cosas más difíciles que enfrentan los artistas, porque curiosamente toda la gente siempre tiene una opinión sobre cómo deberías hacer las cosas o sobre qué deberías hacer,
Y pues claro, obviamente es diferente porque cada cabeza es un mundo. Pero cuando un artista empieza a ignorar su propia voz y su propio mundo mental para tratar de complacer a los demás, es cuando pues es como si su trabajo deja de convertirse en su trabajo y se convierte en nada. Entonces, si eres un artista, tu trabajo consiste en proponer nuevas maneras de ver el mundo. Y entonces aquí tienes que aceptar algo incómodo. La mayoría de las veces, la mayoría del tiempo, la gente no lo va a entender al inicio y va a causar cierto rechazo. O sea, tú piensa en los artistas más importantes de cada era y al inicio son incomprendidos y tienen que luchar con el hecho de que todos les digan que están mal o que no les entienden para poder desarrollar su propia visión. Y es algo muy incómodo y muy como muy incómodo en general, ¿no? Pero es algo que por lo que tienes que atravesar. Entonces mucha gente no va a entender al inicio. ¿No? Por eso el artista tiene que aprender a ganarse una voz y desarrollar cierta autoridad para que las demás personas escuchen. Mínimo, si no entienden, está bien que no entiendan, pero que al menos escuchen. Y bueno, aquí la pregunta es, ok, bueno, si no vas a usar likes, ni views, ni viralidad para medir tu arte o tu obra, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo saber si un artista hizo lo que realmente funciona? Y bueno, en este video te voy a enseñar varios métodos que usan los profesionales y que a casi nadie nos explican. Para empezar, el primero es el test del silencio incómodo. Y es prácticamente algo muy simple. Tú vas a ir con alguien que no tenga absolutamente nada de contexto de tu trabajo, que no conozca tu obra, que no te conozca a ti como artista, y le muestras tu trabajo. Pero aquí está la cosa, no le vas a preguntar ¿te gustó o no te gustó? ¿Qué opinas? ¿Qué no opinas? Solamente vas a observar, porque los artistas que tienen experiencia leen estas señales. Cuando algo realmente le impacta a alguien, se nota. O sea, sus mismas expresiones lo dicen, no hay necesidad de que digan o que dejen de decir algo. Y cuando no les impacta, pues usualmente tratan de ser amables y te dicen de que, está chido, o te quedó muy bien, pero pues te dan como que el avión, ¿no? Y cuando te dan el avión, significa que pues realmente tu pieza no generó tanto impacto como se esperaría de ella, ¿no? Y este método funciona porque elimina algo a lo que estamos muy acostumbrados y más si eres latinoamericano, que es la cortesía social, ¿no? El no saber decir que no, el ser siempre muy amable, muchas veces es un problema en este sentido de que no nos deja como realmente llegar a los insights de verdad, ¿no? Del proyecto, a ver si es bueno, si no es bueno, si funciona o no funciona. Entonces hay que fijarnos muchísimo en cómo reacciona la gente de primera mano y no fijarnos tanto en lo que nos dicen, sino en lo que perciben y cómo reaccionan ante ello, ¿no? Luego, otro método que me parece muy interesante es el método de la destrucción, que es prácticamente pues destruir tu obra. Bueno, no tanto así, pero un poco sí, porque la pregunta inicial es decir, ok, si yo tuviera que quitar 50% del contenido de mi obra, ¿qué es lo que quitaría primero? Y empezamos a cortar y reducirlo al 50% y empezar a simplificar. Incluso, eliminar partes que a lo mejor te gustan, ¿no? Y dejar como el esqueleto. Y aquí es donde pasa algo interesante. Las obras débiles no tienen un esqueleto como tal, sino que dependen de muchas cosas para poder tomar forma o masa. Pero si tienes algo sólido, si tu obra tiene hueso, si le quitas el 50%, probablemente va a seguir funcionando. Y si sigue funcionando es un concepto sólido y te sirve. Pero si se cae, entonces pues hay que hacer mucho trabajo detrás para ir acomodando. Y después está el espejo profesional, que es prácticamente, en lugar de preguntarte si a la gente le gusta, preguntarte a ti como profesional si está a la altura de tus capacidades. Esto está bien hecho porque son preguntas completamente diferentes, ¿no? Porque tú como profesional sabes cuando haces algo bien y cuando lo haces mal. Y muchas veces haces las cosas mal, pero dices, pero pues nadie se va a fijar, o de que pero quizá a la gente sí le guste así, pues. Y eso es un error súper grave.
Porque cuando empiezas a juzgar tu trabajo como con métricas de profesionales, pues tu validación deja de depender un poco del internet y empieza a depender un poco más de ti mismo como artista. Y por más flopero que sea tu proyecto, si así tuviera 3 likes, si está bien hecho, tú lo vas a ver y te vas a sentir realizado o realizada y te va a gustar lo que estás haciendo. Entonces, dejar un poquito de lado la opinión pública y enfocarte un poco más en la opinión tuya como profesional. También hay otra señal muy curiosa de si tu obra puede valer la pena o no, y es la fricción creativa, la incomodidad. Usualmente las ideas que son mediocres son fáciles y son digeribles, pero justo aquí es lo que hablaba contigo al inicio sobre los artistas y ese poder de transformación que tienen de la realidad, pero justo la transformación es dolorosa. Crecer duele, transformarse duele bastante y es muy incómodo y es muy extraño, pero es parte del proceso. Entonces, si a lo mejor lo que quieres publicar te da miedo o te sientes que tienes duda o como un poco de resistencia, no porque esté mal hecho, sino por la idea en general que dices como que bueno, es que no sé cómo lo voy a tomar la gente, no sé si me van a funar, no sé si vaya a funcionar. Justo cuando te preguntas eso yo creo que son de las mejores ideas y de las que más tienes que impulsar, porque entre más fricción y entre más tensión generes con el status quo, quiere decir que más posibilidades hay de cambiarlo. Y entonces, por ende, más posibilidades tienes de hacer bien tu trabajo. Y otra manera de desviar un poco las métricas del algoritmo y enfocarlo a lo que sí puedes controlar es la distancia de la identidad. Yo creo que probablemente esto es de lo más difícil que hay por hacer, pero una vez que lo haces, o sea, todo va increíble. Y es separar tu identidad de tu trabajo. Yo sé que nos han criado como en el capitalismo y en que si no trabajas no sirves y en basar nuestro valor personal en nuestro trabajo, pero no hay una cosa más errónea porque tú no necesitas justificar tu existencia, o sea, claro que el trabajo nos da propósito y nos hace felices muchas veces, pero tú no eres tu trabajo. Y a veces es difícil separarlo, porque sin el trabajo no sabemos quiénes somos, pero justo algo que te podría ayudar es empezar a desarrollar quién eres tú fuera de tu trabajo. Sé que es difícil y depende mucho de muchas cosas externas a nosotros, hablando a lo mejor en oportunidad social, en movilidad social, pero de verdad, o sea, si tú no sabes quién eres fuera de tu trabajo, es muy difícil que puedas dejar de juzgar tu trabajo con la opinión pública, o sea, tu valor propio incluso, ¿no? Si algo te tengo que decir que es importante, es que tú no necesitas, como te digo, justificar tu existencia con nada, o sea, tú ya eres valioso por el simple hecho de existir. Que hagas un buen trabajo es un plus, pero no necesitas trabajar solo para no ser una inútil, o sea, son cosas que no tienen nada que ver. Y mientras tú cambies ese chip, toda la manera en la que juzgas tu trabajo como artista va a cambiar demasiado. Y pues ya en conclusión, pues yo creo que los likes no son el enemigo, la verdad las redes nos han ayudado mucho a hacer muchas cosas que probablemente en otras épocas no podríamos haber hecho. El problema es cuando convertimos a las redes en nuestra única forma de validar nuestro trabajo, porque es difícil, porque en el ámbito creativo es difícil tener métricas, pero no es imposible y puedes desarrollar métricas que dependan de ti y no de algo fuera de ti. Entonces, pues nada, yo te animo a que sigas haciendo tu arte, que sigas tratando de transformar la realidad. No tratando, que sigas transformando la realidad
y que tu trabajo pueda inspirar o mover de alguna manera, ya sea positiva o negativa, no me importa, pero que pueda mover a las personas a las que necesitas que llegue, o que el mismo universo necesita que le llegue tu trabajo. Porque pues nada, recuerda que, bueno, yo pienso algo que me da mucha paz, y es que yo no deseo nada más porque sí. O sea, todo lo que yo deseo en el ámbito laboral, todas las cosas que yo quiero lograr, que son enormes y que son inmensas, y las deseo con tantas ganas, no es nada más porque sí, es porque esas cosas también me desean a mí, también me necesitan a mí. Entonces cada día hay que dar lo mejor de uno mismo para poder ser capaz y estar a la altura de nuestros sueños. Y pues nada, espero que te haya gustado el video de esta semana. Ya sabes que si no lo has hecho, suscríbete, coméntame lo que tú quieras. Si quieres que toque algún tema en específico, ya sabes que lo hago, pero por favor escríbeme. No sabes cuánto me ayuda que me pongan mensajitos o que interactúes con mi contenido para yo poder seguir haciendo este tipo de cosas. Yo, algo que es curioso es que mi manera de validar mi trabajo es que si tuvo un like, está increíble. Y pues nada, espero que te haya gustado, espero que te haya servido y nos vemos la siguiente semana. Ya sabes que nunca sé cómo despedirme, pero yo fui Gigi y te mando un beso. ¡Mua!